capítulo 3 y versículos del 14 al 16. Primera a Timoteo 3, del 14 al 16. Donde dice el apóstol Pablo: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Pues bien, damos paso ya a nuestro hermano Jorge para que él nos traiga la conferencia. Buenos días, hermanos. Es un placer y un honor poder estar con vosotros en esta mañana. Y también es un motivo de alegría, de gran gozo, porque es también la oportunidad de encontrarnos pues, con hermanos que hacía ya un tiempo, años que no nos veíamos. Entonces, bueno, es un doble motivo de estar pues, contento. Y la verdad es que voy a venir de aquí verdaderamente pues, contento por esta oportunidad, ¿no? Sobre todo de esta comunión que vamos a poder tener en el día de hoy. Cuando pues me dijeron de hacer las dos conferencias, la primera reacción es como cuando uno tiene que hacer un examen, ¿no? Que tiene el tiempo limitado para hacerlo. Entonces normalmente se comienza por lo más difícil, pensando pues te encargas con esto, después te dejas lo fácil para el final, ¿no? Y bien, pues entonces con esta idea yo comencé a prepararme la conferencia de la tarde, el libre ofrecimiento del Evangelio. Pensaba yo que era lo más difícil, y me dejé pues la de esta mañana, el libre ofrecimiento del Evangelio, para el final. Y bien, pues eso hice, y después de haber acabado la primera conferencia, para mi horror, me di cuenta que la segunda conferencia, es decir, la de ahora, la de la Iglesia Emergente, pues se iba complicando más y más y más, y el tiempo pues cada vez era menos y menos y menos. Pero bueno, al final, gracias a Dios, he podido pues completar esta conferencia, que espero que nos sea de ayuda para comprender este nuevo fenómeno, este nuevo movimiento, que aquí en España tal vez no se conoce como tal, por nombre, pero que sin duda nos está afectando, y seguramente también lo va a hacer más en el futuro. Se trata de la Iglesia Emergente. Siempre digo que mi primera experiencia con lo que podríamos llamar el movimiento de la Iglesia Emergente pues fue ya hace unos cuantos años en Francia, cuando estaba pues estudiando allí en el seminario, hace ya unos 16 años ya de esto. Fue una iglesia evangélica del sur de Francia. Yo vivía en el seminario a unos 100 kilómetros de distancia de esta iglesia. Y entonces, yo solamente visitaba esta iglesia pues esporádicamente, porque ahí pues vivía en aquella ciudad mi novia, entonces novia, mi actual mujer, Micaela. Y bien, pues esta iglesia era una iglesia no pentecostal, era una iglesia de talla más o menos mediana, por debajo de los 100 miembros. Y bien, pues mi novia y yo estuvimos presentes cuando se instaló el nuevo pastor. Era en septiembre, estaba yo haciendo precisamente la vendimia allí para sacar pues fondos para los estudios. Entonces se instalaba en septiembre también el nuevo pastor. Y bien, pues era un pastor joven, ¿no? El perfil joven, dinámico. Y bueno, ese día pues se presentaba ante la congregación pues un traje gris impecable, correcto,
en cuanto a maneras, se estaba expresando pues, el respeto que le causaba pues, tener en la congregación delante pues, un par de pastores ya jubilados y predicando pues, un mensaje pues, bueno, dentro de las correctas formas, ¿no?, tradicionales evangélicas. Bueno, pues acabada la vendimia, volví al seminario, estuve pues entonces, ya comencé el segundo curso, y bien, pues mi novia mientras tanto continuaba asistiendo a esa iglesia. Ella realmente se había convertido pocos meses antes, ¿no? Entonces ella comenzaba a ir allí, y bien, pues así a la distancia, pues hablábamos por teléfono, y entonces ella me iba diciendo, conforme iba pasando las semanas, que este pastor pues empezaba a hacer cosas raras en el culto, por ejemplo, pues que hacía sobre todo pues trucos de magia en la predicación. Y bueno, pues mi primera reacción fue decirle, bueno, pues no vayas ahí, no parece que sea esto pues una iglesia seria o un pastor serio del ministerio de la palabra, pues no va a ser esto de edificación. Bueno, pero el caso es que ese mismo año, o ese mismo curso, mejor dicho, ya pocos meses antes de nuestra boda, volvimos a la iglesia, habían pasado unos cuantos meses, y bueno, pues entonces ya se había, digamos, evolucionado un poco en esta iglesia. El pastor, pues entonces ya no estaba en traje gris impecable, sino estaba pues con jean, con camisa blanca y con tirantes, con sandalias. Entonces ya las formas en pocos meses ya había evolucionado. Y bien, pues ese día había celebración de la Santa Cena. Y entonces el pastor pues se le ocurrió decirle, bueno, pues vamos a levantarnos todos. Y entonces nos hizo poner pues en forma de U, ¿no?, rodeando lo que son las paredes del local de la iglesia, y que nos cogiéramos todos de la mano para la celebración de la cena. Y entonces, bueno, ya pues se tenía que pasar al tiempo de, digamos, introducir a la Santa Cena, las palabras de la institución, normalmente, pues, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11, y en vez de hacerlo, entonces él se puso a leer pues un relato que se llamaba La sopa del elefante. Y entonces estaba diciendo los ingredientes de lo que debe ser una sopa de un elefante. Nos imaginamos, ¿no?, lo que come un elefante, pues cuántos ingredientes de zanahorias, de esto, de lo otro, descomunal, ¿no?, para dar de comer pues a un animal tan grande. Pues bueno, ese día pues no participé de la cena, me chocó tanto que estaba un poco desorientado. No. Pero bueno, el caso es que 2 años después, lo último que yo supe de este pastor es que 2 años después él, continuaba pues, sus evoluciones, y una vez pues, llegó al punto de traer un bidón de basura al lado del púlpito. Entonces, mientras él pues, iba predicando, cogía la hoja del manuscrito, la tiraba al cubo de basura, al bidón, ¿no?, y así pues una tras otra, y cuando acabó de predicar, pues él de un salto se saltó dentro del cubo de basura. Bien, pues el caso de este pastor llamó bastante la atención a la gente del seminario, a los estudiantes. Algunos decían que era pues la dictadura de los jóvenes que se implantaba en aquella denominación. Para mí personalmente y otros, pues que era pues tal vez las ganas de llamar la atención de alguien que tal vez podría servir como creativo publicitario, o tal vez en el circo, pero que no debería estar en el ministerio. Pero bueno, ahora con los años pienso que lo que ocurría con este pastor es que estaba bien informado y muy al corriente de las últimas evoluciones que se estaban produciendo en el mundo evangélico. Estamos hablando entonces de mediados de los 90. Pues a mediados de los 90 comenzaban los primeros pasos de lo que ahora se conoce como la Iglesia emergente. En la actualidad, por supuesto, es un movimiento que está mucho más desarrollado que 15 años atrás. Se trata entonces de un movimiento pues extremadamente diverso, se puede decir, bastante, es difícil de coger, es resbaladizo, líquido, y bien, tanto en las formas como en el fondo. No existen datos recientes de lo que este movimiento puede suponer. Yo al menos no lo he encontrado. Si alguno pues lo tiene, pues agradecería que pudierais compartirlo. Pero bueno, el dato que a mí me parece significativo, el autor Don Carson en su libro Conversando con la Iglesia Emergente, da el dato que en el año 2003 se celebraron en la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, pues 2 congresos o 2 convenciones de pastores. Una era la Convención Nacional de Pastores,
que era la tradicional, ¿no?, la, digamos, convencional, y la otra, la convención emergente. Entonces, para la primera, la clásica, la tradicional, convencional, la Convención Nacional de Pastores, asistieron 1.900 pastores, y en la convención emergente 1.100 pastores. Entonces, bien, según observadores recientes, es un movimiento que está atrayendo también incluso a sectores, algunos sectores de importantes denominaciones en los Estados Unidos, como por ejemplo podrían ser la Bautista del Sur. Seguramente pues habrán más. Lo más llamativo del movimiento de la Iglesia emergente son sus formas extravagantes, ¿no? Tanto es así que alguna vez, más de una vez, ha llamado la atención de los medios de comunicación, incluso seculares. En algunos casos se tratará, por ejemplo, de la sustitución de los bancos de la Iglesia, que suena muy tradicional, por sofás y sillones, ¿no? En otros casos, pues iglesias a oscuras e iluminadas solamente pues a luz de muchas velas. En otros casos pues serán grupos musicales en el culto del llamado rock cristiano, o la emisión durante los cultos incluso la predicación de vídeos o de películas o representaciones de teatro, de danza, talleres de pintura. En ocasiones la predicación será sustituida por charlas entre el pastor y los asistentes. A veces también se pondrá en la iglesia laberintos en el suelo, y entonces la gente tiene que ir recorriendo los laberintos, y a cada X punto del recorrido tendrá que a lo mejor ir orando, hacer algún tipo de reflexión espiritual. A veces se harán liturgias católico-romanas medievales. Otras veces en la iglesia se llenará de crucifijos típicos en la iglesia católica romana u ortodoxa oriental. A veces la cena del Señor será vista como prácticamente la Eucaristía romanista. Otras veces la cena del Señor será vista como una distendida fiesta familiar. Entonces la gente estará charlando entre sí con un trozo de pan, un vaso de vino en la mano, hasta que uno dice, tomen y coman el cuerpo de Cristo, y entonces la gente lo toma. Entonces, esto es más o menos, vemos, es muy diverso. En todo caso, una curiosa característica común que siempre parece repetirse es el atuendo informal de los pastores, o su peinado, digamos, a la última moda posmoderna. Como decíamos, pues los orígenes del movimiento de la Iglesia emergente se tiene que situar aproximadamente a los años 90 en Estados Unidos. Normalmente se reconoce que una de sus primeras expresiones, manifestaciones, fue una llamada red de jóvenes líderes, Leadership Network, en los que estaba presente, entre otros, el conocido pastor Mark Driscoll. El propósito principal de esta red era intentar un poco experimentar con la cultura posmoderna, digamos, con vistas a intentar alcanzar a la gente de esta mentalidad, ¿no? Era más bien de tipo evangelístico, ¿no? Para cómo razonan, cómo piensan para evangelizar, ¿no? Para evangelizarlos. Bien, de esta red nacería en el año 2001 la página web, yo traduzco, supongo que será el poblado emergente de Emergent Village, el poblado emergente diría yo, que es el que a la postre ha dado el nombre al movimiento, ¿no? Y bien, sin embargo, creo que se puede decir que el verdadero ideólogo del movimiento no fue otro que el conocido pastor estadounidense Brian McLaren, que nació en 1956, tampoco está mayor. Y eso, pues, a pesar de que no formaba parte del grupo inicial de esta red de líderes, ¿no? Ya en el año 1998, McLaren publicaba un libro por la editorial Zondervan, que muy bien puede ser considerado como el manifiesto programático de este incipiente movimiento emergente, o que al menos iba a funcionar de esta manera, ¿no? El título, ya lo dice todo, ¿no? Se llamaba Reinventando tu Iglesia. Y el libro constaba de 13 estrategias para transformar completamente las congregaciones locales de las distintas denominaciones evangélicas, para adecuarlas a los nuevos cambios
introducidos por el postmodernismo en los países como Estados Unidos. Este programa fue el que él había implementado, él había llevado a cabo en su propia congregación a partir del año 1987, él explica esto en el libro. Y entonces, de esto, pues él había pasado de una congregación de unos 80 miembros a una congregación de unos 250 miembros. Tampoco era unos resultados muy espectaculares, ¿no?, en el contexto americano, pero bueno, ya lo suficientemente importantes como para que él escribiera un libro y pues pudiera, digamos, intentar universalizar la experiencia. Entonces, bueno, McLaren en este libro también reconoce que su nueva orientación fue fruto, o estuvo también marcada por su asistencia a seminarios hechos por pastores de megaiglesias, estas iglesias de tallas gigantescas de miles de miembros en Estados Unidos, en particular los del movimiento llamado, traduzco, sensible a los buscadores, Seeker Sensitive Movement, ¿no?, los sensibles a los buscadores, de los cuales, por ejemplo, sería un ejemplo típico Rick Warren, el del 40 días con propósito. Bien, además de Brian McLaren, forma parte de este grupo, de este movimiento, un grupo bastante diverso de pastores, ¿no?, y líderes de distinta procedencia eclesiástica. Entre otras, bueno, yo no dudo en integrar, he dicho, pues a Rick Warren, el de 40 días con propósito. Normalmente la gente no sitúa a Warren dentro del movimiento emergente, pero para mí está claro. De hecho, él bueno, vamos a hablar más tarde un poco del libro, pero él escribió el prólogo de un libro que se llama La Iglesia Emergente, escrito por Dan Kimball, que es un líder reconocido de la Iglesia Emergente, y entonces este prólogo Rick Warren lo escribió juntamente con Brian McLaren. Entonces está bastante claro su relación al movimiento. También, pues, este autor, Dan Kimball, que es pastor en Santa Cruz, en California. Hay otros nombres importantes del movimiento que son, pues, Doug Pagitt, que es un pastor en Minneapolis, también Tony Jones, pastor de jóvenes, capellán, teólogo. Este último, Tony Jones, en el año 2008, por internet, porque bueno, es un movimiento que sobre todo pues, se difunde a través de internet, ¿no? En 2008, en su blog, él escribió un artículo en el que él se declaraba partidario de que los matrimonios homosexuales pues, estuvieran reconocidos y fueran bendecidos por el Estado y por la Iglesia. Tony Jones. Bueno, pues tal vez como premio, o tal vez a pesar de ello, él desde el año 2011 ha sido pues, nombrado como profesor en el conocido, famoso y originariamente evangélico conservador Seminario Teológico Fuller. Bien, pues por otra parte, ahora hablando de a lo que nos ha llegado a nosotros en español de este movimiento. En español, pues en el año 2009 ha salido publicado 2 libros de Dan Kimball, el pastor en Santa Cruz, publicados por la Editorial Vida. Después también existen otros 2 libros publicados en español, libros escritos por McLaren, que ya hemos hablado de él, ¿no? Entonces, por mi información, son 4 libros los que existen en español, 2 publicados por Vida, uno por el Grupo Nelson y otro por una editorial argentina llamada Kairos. Entonces, bien, como vemos, la editorial Zondervan ha sido la gran difusora del movimiento de la Iglesia Emergente, puesto que ella ha promocionado primero a Rick Warren y después a Brian McLaren. Dicho de otra manera, Zondervan es, digamos, quien ha ayudado a que, por ejemplo, Rick Warren pues, haya figurado como el número 57, la fortuna número 57 en Estados Unidos, que es considerable, ¿verdad? O que Brian McLaren haya sido también considerado como uno de los 25 evangélicos más influyentes
en Estados Unidos. Entonces, esta editorial Zondervan era de orígenes reformados, de inmigrantes reformados holandeses, confesionales, evangélicos, en Estados Unidos, en Grand Rapids, pero a finales de los 80 fue comprada por el grupo HarperCollins, que bueno, pertenece al grupo del magnate de la comunicación, nos sonará tal vez, australiano, Rupert Murdoch. Entonces, bueno, posteriormente, en el año 1995, Zondervan compraría también la editorial Vida. La editorial Vida que originalmente se fundó por allá en los años 40, en el año 46, y tenía el nombre de Pedro Press. Y era, bueno, nosotros lo conocemos bastante, los libros de Vida. Yo cuando me convertí, fui a la iglesia, pues había pues libros, casi todos eran de Vida, ¿no? Sobre todo de temática pentecostal, carismática, porque fue una extensión de las asambleas de Dios en Estados Unidos para el apoyo a la obra en Sudamérica, ¿no? Bien, esta compra de Zondervan en el año 1995 es lo que explica también que Vida esté ahora difundiendo a los autores de la Iglesia Emergente. Bien, pues todo esto, la verdad, yo tengo un cierto interés en situar a la gente en su debido contexto y ver también esta clave, digamos, de las empresas de la comunicación. Debe ser una tendencia personal, pero me gusta verlo, las cosas, a qué responde empresarialmente o institucionalmente hablando. Entonces, después de esta presentación, podemos hacer unas cuantas observaciones iniciales acerca de este movimiento. Primeramente, podemos desechar la idea ya de entrada de que este movimiento de la Iglesia Emergente se trata de, digamos, la implantación en la Iglesia de un estado de opinión ya existente, prevaleciente, dentro del mundo, dentro de la base de la Iglesia misma, ¿no? De los creyentes de base normales, ¿no? El vox populi de la Iglesia, sino que sería más bien, es un movimiento de pastores y para pastores. Y el objetivo, entonces, de este movimiento era, al menos en las fases iniciales, digo, la evangelización, el hacer crecer las iglesias, ¿no? Teniendo como punto de referencia, Brian McLaren lo citaba en su libro, pues a pastores, a gurús del crecimiento moderno americano, como por ejemplo Bill Hybels, que es un pastor muy conocido en Estados Unidos, en Illinois, de una mega iglesia, y también el gran demente conocido Rick Warren. En segundo lugar, el movimiento de la Iglesia Emergente puede ser visto también como un filón que reporta enormes beneficios económicos en el mercado evangélico. Yo no sé si la Iglesia tiene necesidad de estar reinventándose siempre, pero el mercado evangélico ciertamente. Y entonces sería ingenuo no ver la relación de este movimiento emergente con la entrada de editoriales que antes eran inequívocamente evangélicas, pues en los complejos de los grandes trusts o compañías de comunicación a un nivel, digamos, hasta mundial, ¿no? Mundialista. En tercer lugar, hemos también de decir que el movimiento de la Iglesia Emergente parece ser originario también de pastores del mundo evangélico, digamos, independiente o bautista, sin una clara afiliación eclesiástica, sin una reconocida confesionalidad doctrinal. Se trata, como en el caso de McLaren, de iglesias interdenominacionales, o como en el caso de Dan Kimball, con el apelativo de iglesia bíblica, que, bueno, esto pues apunta a un pasado remoto, digamos, de origen conservador o fundamentalista. En cuarto lugar, podemos ya avanzar la característica fundamental del movimiento. Si bien la preocupación original de la Iglesia Emergente es una vez más la evangelización en una cultura posmoderna, al final el grupo ha ido evolucionando. Y ahora se puede decir que la esencia, la razón de este movimiento, pues no es otra que la radical transformación de la Iglesia evangélica tradicional según los
cánones del nuevo pensamiento posmoderno. El movimiento, por supuesto, no lo va a decir así, ¿no?, que lo queremos transformar de esta manera, porque, bueno, utiliza un dialecto, un lenguaje muy curioso, ¿no? Entonces ellos van a hablar de diálogo, ellos van a hablar de conversación, sobre todo la conversación, ellos van a hablar de interacción, y tienen lo que dicen en Francia, una lengua de madera. Una lengua de madera es un dialecto pues, con muchos eufemismos, engañoso, falaz, ¿no? Entonces, por ejemplo, van a estar hablando de humildad cuando en realidad están hablando de escepticismo, ¿no? O van a hablar de generosidad, hay un libro de Brian McLaren, ¿no?, Ortodoxia generosa, de generosidad cuando están hablando de la actitud de la manga ancha, de latitudinarismo, ¿no?, es decir, del todo vale doctrinalmente. Entonces, de hecho, es un movimiento que siempre se esfuerza por limar las expresiones consideradas ofensivas de cara al exterior, de cara al mundo, pero por otro lado no ahorra violentos ataques contra el mundo evangélico conservador, que es el que estos líderes han nacido, se han criado, ¿verdad?, y que tratan ahora de transformar. Bien, pues por esta razón, para comprender bien el movimiento de la Iglesia emergente, puesto que quiere transformar la Iglesia evangélica según los cánones del pensamiento posmoderno, pues entonces se tendría que ver un poco acerca de lo que supone la posmodernidad, el posmodernismo, ¿no? Entonces mucho se ha hablado acerca del posmodernismo, hay muchos libros, mucho material y muy bueno, y la verdad no es mi intención ahora volver a repetir lo que otros muchos han hecho, ¿verdad?, en estos libros, es un material que está ahí. Entonces lo que sí que creo que debemos de tratarlo, y quisiera hacerlo a lo mejor siguiendo un enfoque tal vez poco habitual. Creo que podemos hacer una distinción que creo que es importante entre la postmodernidad y el postmodernismo. Postmodernidad por un lado, postmodernismo por otro. La diferencia entre estos dos conceptos sería la siguiente. La postmodernidad sería la cultura y el conjunto de valores predominante en el mundo occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial. Eso sería la postmodernidad. Y por su parte el postmodernismo es un concepto más bien de tipo de la filosofía, filosófico, que serían unas corrientes de pensamiento subjetivistas radicales que han aparecido durante el último tercio del siglo XX. Entonces creo que, como vamos a ver, es un concepto, una distinción que conviene tenerlo presente y que nos puede ser útil. Entonces, como hemos dicho, la posmodernidad sería la cultura predominante en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Y en grandes líneas ella puede ser vista como una reacción contra los valores y contra la cultura del mundo anterior a la Segunda Guerra Mundial en Occidente. Y esto nos ayuda, digamos, a centrar un poco el asunto, ¿no? Porque normalmente dicen, la posmodernidad es la corriente que supera la modernidad. Post es después de, supera la modernidad, vale, bien, de acuerdo, pero lo que pasa es que la modernidad es un concepto muy amplio, porque la modernidad, por ejemplo, en historia comienza, bueno, prácticamente a finales del siglo XV. Normalmente se dice, por ejemplo, la conquista de América o el descubrimiento de América por Colón, ¿no?, hasta nuestros días, hasta hoy, ¿no? Si incluimos también el periodo conocido como historia contemporánea dentro de él, que es una, digamos, subdivisión para ayudarnos a estudiarlo, ¿no? Pero bueno, abarca todo esto, 5 siglos, ¿no?, en historia, pero es que, pues, también está la modernidad como concepto filosófico. La modernidad como concepto filosófico, pues, sería, pues, la mentalidad, ¿no?, optimista en Occidente, optimista a partir de la Ilustración del siglo XVIII, bueno, que está basado en la idea del progreso, del predominio de la razón. Y bueno, en este sentido, pues, la posmodernidad se entiende, pues, que bueno, supera la modernidad, ¿no? La modernidad es optimista en cuanto al hombre, pero la posmodernidad, pues, es más relativista
o más pesimista en cuanto a la capacidad de comprender, de conocer por parte del hombre. Pero bueno, sí, eso está claro, pero ¿de qué manera se produce esta superación de esta mentalidad, ¿no? Hablando en términos de la historia de las mentalidades, ¿no? ¿Se puede hablar de este cambio así flotando en el aire? ¿O se tiene que verlo, digamos, en el proceso histórico en el que se produjo? Entonces creemos que la Segunda Guerra Mundial pues, es el acontecimiento histórico que precipita pues, lo que conocemos como la postmodernidad. ¿Por qué? Pues pensemos un momentito. La Segunda Guerra Mundial supuso, según dicen, 50 millones de muertos en apenas 6 años, la mitad de ellos población civil. Entonces, esto es algo sin precedentes en la historia y por ello ha sacudido completamente la conciencia del mundo moderno. Ya solamente una cosa, como fue el exterminio de 6 millones de judíos, eso ha completamente trastornado la conciencia occidental y con razón. Solamente los judíos. Imaginémonos pues, los 20 millones de rusos o otros tantos también polacos. Bueno, en general, todo lo que ocurrió en el mundo en apenas 6 años. Entonces, pasada la Segunda Guerra Mundial, pues empezando por los historiadores, se habrán preguntado, bueno, ¿y cómo es posible que haya ocurrido esto? ¿Cómo es posible que hayamos llegado aquí? No había un progreso, no era el hombre, pues, tenía una razón, etcétera, etcétera. Entonces ha habido un proceso de contestación y eso, de contestación, de superación de todas las culturas, digamos, nacionales de cada país. Esto es algo que ha ocurrido en cada país, ¿no? En todo Occidente en conjunto, pero ha sido algo que ha ocurrido aquí, allá, cada lugar en su contexto, en algunos pues de una manera más aguda que otros, pero es un movimiento común a ellos, ¿no? Y es algo curioso, paradójico, si pensamos que los países de Occidente son los países que primeramente ganaron la Guerra Mundial y después la Guerra Fría. Pero curiosamente pues se ha dado, ¿no? Los vencedores pues han llegado a replantearse todo esto, a sacudir los fundamentos, ¿no? del pensamiento de este tiempo. Entonces ha habido una serie de factores que han ayudado, ¿no? Entonces lo voy a citar así brevemente y lo vamos a reconocer. Por ejemplo, el existencialismo, la corriente, primeramente, en primer lugar, el existencialismo francés, que comenzaría por ahí años 40, 50, filósofos como Jean-Paul Sartre, que también estaba el existencialismo amalgamado con el marxismo. Entonces era un subjetivismo que se enfrentaba a las normas sociales que normalmente decían burgueses. Estos son normas o costumbres burgueses. En segundo lugar, a principios de los años 50 se desarrollaría progresivamente la llamada revolución sexual, es decir, la generalización del sexo rompiendo las barreras tradicionales de moralidad y de decencia. Esta revolución se desarrollaría bajo el impulso inicial, ¿no? del mundo universitario en Estados Unidos, ¿no? En concreto, los libros que publicó curiosamente un zoólogo llamado Alfred Kinsey, que transmitirían al mundo la idea de que no existe una sexualidad humana, digamos, normal o natural, y que sobre todo no se puede identificar con el matrimonio, ¿no? Sería algo más que nada un instinto, ¿no? de tipo animal. En tercer lugar, en los años 50 se generará, evidentemente, enormemente la cultura de masas dirigida a los jóvenes. Fue entonces cuando nacerá también en América la música popular dirigida específicamente para los jóvenes, conocida como el rock and roll, ¿no? La cual también iba a reforzar bastante el desarrollo de la citada revolución sexual, ¿no? De hecho, rock and roll es un eufemismo en América para hablar del acto sexual mismo. En cuarto lugar, el cine. Las películas clásicas del blanco y negro, pues
las películas siempre, bueno, eran pues, estaba el bueno, estaba el malo, siempre la película acababa que el bueno ganaba, el malo perdía, si había algún adulterio, pues recibía en la misma película, digamos, el castigo de sus actos, etcétera. Es decir, no había tampoco ningún desnudo ni nada que se le pareciera. Había un código de conducta en el cine americano llamado Código Hays, que prescribía todo esto y al cual pues Hollywood, toda la industria cinematográfica se ceñía. Y eso duró pues hasta el año 1967. Entonces, en paralelo a todo este cambio que estamos viendo. También pues, otros factores, pues, canción protesta, contestataria contra pues, los distintos gobiernos. El sexto lugar, el movimiento contracultural en Estados Unidos, o el movimiento conocido como los hippies, ¿verdad? Que primeramente se desarrolla en ambientes universitarios y, bueno, pues además de estar propugnando una actitud contestataria ante digamos, los valores sociales convencionales, la familia, etcétera, etcétera, se iba a centrar pues, en cosas como, por ejemplo, pues, la guerra del Vietnam, la intervención en Vietnam o la discriminación racial en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues está bien, ¿no? Eran también pues, cosas que, bueno, la lucha por los derechos civiles de los negros, nadie tiene nada que objetar, ni mucho menos. Pero eso también sirvió de inspiración, el movimiento por ejemplo, a la comunidad homosexual, ¿no? A los homosexuales, que, digamos, iban a copiar también, en buena manera, este movimiento. Y, bueno, pues este sería otro factor más, ¿no? A partir del año 1973, la presión también del movimiento homosexual consigue que la Asociación de Psiquiatras Americanos derogue la homosexualidad dentro del catálogo de trastornos mentales, como había sido hasta entonces pues, considerado. Y se empieza a aceptar cada vez más la homosexualidad, sobre todo, pues, digamos, con... bueno, lo que se conoce ahora como salir del armario, ¿no? Es decir, que gente conocida del mundo del espectáculo, actores, etcétera, etcétera, pues digan que son homosexuales. Entonces, hay más presencia pública en los medios de comunicación de los homosexuales y esto favorece a su normalización. Hablemos también, por ejemplo, en octavo lugar, del divorcio libre. Aquí en España no existía, evidentemente, era un país católico romano, pero en los países en los que sí existía antes, en los años 60, 70 incluso, existía, pero se conocía como el divorcio culposo, es decir, que la parte que se reconocía culpable estaba, digamos, penalizada o castigada, ¿verdad? Ha habido un cambio hasta el divorcio express, que es rápido y además totalmente aséptico, ¿no? Teóricamente sin ningún tipo de trauma asociado a él. En noveno lugar también la práctica contraceptiva, primeramente en la familia, de hecho así se conocía al principio, ¿no? Como la planificación familiar, pero acabado pues distribuyéndose libremente a los jóvenes a partir de una cada vez más temprana edad y en algunos estados de Estados Unidos se llega a repartir ahora anticonceptivos a las niñas en las escuelas a partir de 11 años y sin conocimiento de sus padres. En décimo lugar, la práctica universalización del aborto. En los países del occidente, pensemos, aproximadamente cada año se realizan en el mundo 42 millones de abortos, de los cuales un 87%, 36 millones, en los países occidentales, es decir, Europa y Norteamérica. En un décimo y último lugar, pues pensemos, entre la práctica contraceptiva y la abortiva, esto ha ocurrido, lo que ha generado ha sido una caída de la población normal. Y entonces esta caída demográfica pues, se ha paliado con la apertura, digamos, a las fronteras, a la inmigración de países en vías de desarrollo. Y esto ha favorecido entonces pues, también a la implantación en Europa, en América menos, pero sobre todo en Europa, de una importante comunidad, digamos, musulmana. Entonces está ahora pues, todo esto, ¿no? El origen del multiculturalismo, ¿no? Pues... proviene de ahí, precisamente, ¿no? De que es que si no, pues seríamos ahora pues bastantes menos que a lo mejor hace unos cuantos años, una generación. Bueno, pues esta lista no pretende ser exhaustiva. A lo mejor, pues no sé si estaréis pensando, bueno, ¿y por qué todo esto en una cosa, digamos, hablando de la iglesia emergente? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia emergente?
Bueno, pues diría por dos razones principales. Primeramente porque los líderes emergentes, o bien los ya mayorcitos han sido testigos de este cambio, ¿no? O los más jovencitos ya han nacido en él, son producto de él. En segundo lugar, y es lo importante, es para ponernos en contexto, porque lo que hacen, a fin de cuentas, los líderes emergentes y sobre todo Brian McLaren, pretenden introducir en la Iglesia el mismo cambio, un cambio análogo de mentalidad que ha ocurrido, digamos, en el mundo de la sociedad, en el mundo occidental, ¿verdad? Ideológicamente se puede decir que es el mismo cambio. Podríamos decir, ¿no? Para entendernos que es conocemos la palabra ayornamiento, ¿no? En la Iglesia Católica Romana, en Concilio Vaticano II, hizo el ayornamiento, la adaptación a los tiempos, ¿no? Pues esto sería nuestro ayornamiento, pero no a la modernidad, sino a la posmodernidad, no al mundo de antes de la Guerra Mundial, sino al mundo de después de la Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esto es para situarlo. Los líderes emergentes, entonces, no tienen problemas para presentarse como hijos de este tiempo. Lo hacen ya de manera visible en su estética, ¿no? Exhiben en sintonía con los gustos culturales predominantes, al menos en la juventud, en cuanto a ropa, en cuanto a peinado, o en cuanto a música, o incluso también en cuanto a vocabulario. Esta afiliación cultural con nuestro tiempo es lo que explica también cómo, habiéndose uno criado, como hemos sido criados todos, ¿no? A base de ingerir películas y canciones. Pues yo no sé cuántas películas habremos visto yo cuando era joven, niño, adolescente. ¿Cuántas miles de películas habré visto yo en televisión o en el cine? Y de canciones que habremos escuchado ya ni hablar de todas las tendencias, ¿no? Y que estas cosas lo que hace sobre todo es juega sobre las emociones, ¿no? Raspan las emociones, ¿no? La música contemporánea raspa las emociones. El cine toca las emociones con la banda sonora que siempre viene tan bien, ¿no? Y bien, lo hacen muy bien, y lo hacen, te conmueve. Y es por eso por lo cual son tan dados también este movimiento a hablar sobre todo de la emotividad, de ser sensible de los sentimientos. Entonces, bueno, en una, digamos, sensibilidad tradicional, ver a un hombre de 50, 60 años, un bocetón, grandote él, padre, abuelo, hablando de sensibilidad, pues no queda eso, digamos, en los cánones, ¿no? De lo que es, no sé, ser hombre, ¿no? Pero bueno, ha habido esta transformación, ¿no? Digamos, de expresarse de esta manera. Se manejan los sentimientos como si fueran argumentos, como si fuera la expresión misma de la verdad. Sale a relucir esto de los sentimientos, sobre todo cuando tratas cosas un poco candentes, ¿no? Un poco delicadas, ¿no? Por ejemplo, la homosexualidad, ¿no? No nos hemos dado cuenta, ¿no? Siempre que se habla de la homosexualidad tenemos que ponerlo esto con muchos preámbulos, ¿no? Siempre se tiene que decir, expresar el hombre que habla, digamos, la actitud favorable a los homosexuales como tales, no tengo nada en contra de ellos, etc. Entonces, un ejemplo de esto, de lo como estamos hablando, sobre todo uno no tiene que dar la impresión de que uno es homófobo, ¿no? Esta palabra que también se ha acuñado en estos tiempos. En el año 2005, digo como ejemplo, Brian McLaren, respondiendo a la revista Time acerca de la homosexualidad, hizo la siguiente confesión. ¿Sabes? Dice, lo que me rompe el corazón es que no haya manera que yo pueda responder a esta pregunta acerca de la homosexualidad, a esto, sin herir a alguien del lado contrario. Le rompe el corazón que si hablas, pues el otro pues, se va a sentir ofendido. Hombre, pues a lo mejor esto parecerá humilde, ¿no? O una manera de hablar, compasiva de hablar, pero yo creo que esto es desviar también la atención. Es decir, de uno mismo, de lo que es la homosexualidad a uno mismo, ¿no?
lo que tú sientes. Bueno, bien, te rompe el corazón, pero ¿qué más da? Lo importante de esta manera, según esta manera de ver, es lo que tú sientes, el emisario, más que el mensaje, la realidad. Entonces, la sintonía del movimiento emergente con la cultura ambiente es lo que explica también, hemos hablado de la revolución sexual, del cine, etcétera, etcétera, lo que explica también la obsesión de los líderes emergentes a que los cristianos nos desinhibamos para hablar del sexo en público. Un ejemplo, tal vez extremo de ello, sería el citado Mark Driscoll, que también, por otro lado, pasa por ser pues, un destacado representante de los pastores evangélicos americanos o reformados, llamados jóvenes, inquietos y reformados, y es, como tal, apoyado por reputadas organizaciones como The Gospel Coalition, la coalición del Evangelio, o también como pastores como John Piper. Bueno, este pastor, Mark Driscoll, no tiene reparos en recomendar todo tipo de prácticas sexuales, bueno, claro, a los matrimonios, pero bueno, escribir un libro recomendando todo tipo de prácticas sexuales en un libro que acaba de salir, también está calentito.